mano. Vale, esta es la segunda parte de un seminario que comenzó hace 3 meses, que denominamos Introducción a la Sabiduría Antigua. La idea es, de manera muy sencilla, ofrecer una visión seria, tal como enseñan los maestros de sabiduría, sobre las principales enseñanzas de lo que es el camino de la sabiduría. En 1875, aquellos seres a los que conocemos como los maestros de sabiduría, los mahanas, o las grandes almas iluminadas y liberadas del planeta, y que iniciaron un proceso de dar a conocer a nivel mundial lo que siempre se ha conocido como la sabiduría o la Brahma Vidya en Oriente, o la gnosis en Occidente. ¿Para qué? Para que la humanidad fuera preparándose para los tiempos futuros, sobre todo para la nueva era, para la era acuaria. A través de algunos grandes discípulos, como Blavatsky, la jerarquía de maestros empezó a dar esa información, esa enseñanza, a través primero de ella, de Blavatsky, inspirándole libros como La Doctrina Secreta, libros como Isis sin velo. Posteriormente, a través de otra discípula, en 1920, que se llamaba Alice Bader, que también provenía de la sociedad teosófica, un maestro de la jerarquía llamado maestro tibetano, maestro Bakul, empezó a dictarle durante 30 años la sabiduría. De nuevo, la segunda revelación para la humanidad. Le dio 25 libros a lo largo de 30 años. Esos libros son los libros de Alice Baer y que tratan todos los temas de los que comprende la sabiduría, desde la astrología, la curación, lo que es la religión en la nueva era, la ciencia de la invocación y la vocación, los triángulos. Son enseñanzas para preparar a los aspirantes, a los buscadores y a los discípulos para los nuevos tiempos. Temas de discipulado grupal son para personas que ya han nacido en esta vida con una inquietud espiritual, evidentemente, y que quieren dar un paso más adelante en su camino. La revelación de la jerarquía ha continuado, por supuesto, porque la revelación siempre es eterna, no se da y se para. Y a través luego de Elena Roerich, otra discípula, también con su marido, le inspiraron los libros de Agni Yoga, y el maestro Maitreya, Cristo, y el maestro Moria le fueron transmitiendo una serie de libros que se conocen como los libros de la Agni Yoga Society. También, a través luego más tarde de otra mujer, Elizabeth Barno, posteriormente una mujer belga, le transmitió también el maestro Maitreya 5 libros que no están en castellano, que son el libro del conocimiento, el libro de la alegría, el libro del conocimiento, el libro de la vida, la era de Acuario y inmanencia y trascendencia. Y de manera que la revelación siempre va continuando. Esa revelación que viene desde los maestros, desde las propias fuentes jerárquicas. Luego hay multitud de discípulos o aspirantes que a lo largo del tiempo pues hacen un pupurrí jerárquico de allá, meten la batidora y eso es lo que más abunda hoy en día. Aquí en Córdoba tenemos una gran estudiante y una gran discípula del tibetano, que es Sara, y ya desde el primer día os recomendé, yo no la conocía, pero lo recomendé, que la gente se acerque a ella y que asista a sus grupos de estudio, a sus meditaciones, porque la línea del tibetano se considera, por tanto, una de las líneas más serias en cuanto a la enseñanza espiritual. ¿De acuerdo? Cualquier enseñanza espiritual, en principio, es válida y ayuda. Yo comencé con 13 años con la Rampa, me leí todos los libros, ¿no? Y poco a poco pues fui luego Castaneda, y poco a poco pues me fui introduciendo. De manera que toda la sabiduría que hay desperdigada,
aunque sea un poti-poti, es útil. Porque te ayuda a dar un paso más adelante en tu camino espiritual. Pero cuando el buscador pues, es sincero y llega a ciertos niveles, pues siente un reconocimiento de una enseñanza que proviene estrictamente de la jerarquía y en el que no interviene la mano del propio aspirante o discípulo que transmite esa enseñanza. De manera que lo que aquí expongo, lo que expuse en la charla anterior y lo que terminaré en esta charla, porque esto es nada más una introducción, un ABC, pues estoy resumiendo pues, lo que yo he estudiado a lo largo de 30 años y con más gente como yo. Entonces simplemente es levantar mínimamente el velo para que vosotros tengáis unos conceptos claros, no deformados, de lo que a veces corre en las librerías o corre en muchos seminarios, ¿no? Trata pues de dar una base mínima, pero clara. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si tenéis preguntas, pues me podéis interrumpir perfectamente, levantéis la mano y si no es el momento, os digo después, pero que quien quiera preguntar cualquier cosa en cualquier momento, que levante la mano. Estás grabando, ¿no? Estoy grabando. Ella es la discípula encargada del control de la grabación. Bien hecho, ¿eh? Cumple su misión a rajatabla. Bien, para los que hacemos una memoria rápida, el primer día de 3 meses hablamos sobre el universo multidimensional. Vimos que vivimos en un mundo, en un universo de muchas dimensiones. Ahora que estamos nosotros aquí encarnados en cuerpo físico, con un cerebro físico, un cuerpo físico, pues es un mundo de 3 dimensiones, pero nosotros tenemos muchas más dimensiones. Tenemos otros cuerpos sutiles y vivimos en un universo que tiene muchas dimensiones. Después de dejar el cuerpo físico, cuando desencarnemos, pues pasaremos a otro mundo de 4 dimensiones, lo que es el mundo astral, luego el mundo mental, el mundo del alma, de manera que tenemos un universo multidimensional y que en realidad lo que vemos aquí abajo de un ser humano es una pequeña fracción de una ínfima fracción de nuestro verdadero ser. Nosotros no conocemos al ser humano cuando lo vemos a través de los 5 sentidos. Vemos una milésima parte de lo que es en realidad cada ser humano. Entonces vimos en ese tema el universo con todas sus dimensiones y luego pasamos al siguiente tema, que era la evolución de la vida y de la forma. Vimos cómo la vida, que es eterna, va progresando reino tras reino, comenzando desde los reinos elementales, en los mundos invisibles, antes que el reino mineral. Ahí tenemos, vimos láminas, ¿no?, de los elementales, de los devas, son jerarquías de seres también no humanas, que también colaboran y evolucionan dentro del planeta. Y vimos cómo la vida va evolucionando reino tras reino. Primero en el mineral, luego en el vegetal, luego en el animal y luego en el 4º reino, el reino humano, en el que estamos ahora nosotros temporalmente, de momento. Porque igual que venimos del reino animal, pasaremos al 5º reino, el reino espiritual, al 5º reino. ¿Perdona? ¿Eso tiene relación con lo del ¿Te acaba? Bueno, todos son maneras de explicar las cosas. Todos son maneras de explicar lo mismo. Que la vida va evolucionando, la consciencia va evolucionando y cuando pasa por un reino, pues ese reino tiene una consciencia. El reino mineral tiene una consciencia determinada, una piedra, una gema, tienen consciencia, tienen vida. Es que no hay nada en el universo que no tenga vida ni consciencia. No es lo mismo la conciencia de un tocho de la conciencia de un diamante o un rubí. No es lo mismo la conciencia que hay
en una simple hierba del campo a la conciencia que tiene una orquídea del Amazonas que crece en el aire a 100 metros de altura y le despliega una belleza que no tiene palabras. Todo eso indica consciencia. Lo mismo ocurre en el reino animal, no es lo mismo la consciencia de una lagartija a la consciencia de un elefante que es capaz de recorrer una cara durante 50 años. Y no es lo mismo la conciencia de un ser humano en el cuarto reino, un ser humano primitivo con bastantes tendencias animales, que la conciencia que desarrolla, pues, Vicente Ferrer o una Teresa de Calcuta o cualquier, o Gandhi. Todos son diferentes conciencias. De manera que la vida va evolucionando y va progresando a través de todos los reinos. Y nosotros estamos teniendo la consciencia, en el reino humano, cada uno tiene su nivel de consciencia, venimos del reino animal, de esto hablaremos hoy, y es un estado temporal, porque nuestra consciencia sigue evolucionando, sigue progresando, vida tras vida, a través del renacimiento, de la reencarnación, y finalmente nosotros llegaremos al final de la etapa humana y entraremos en la etapa suprahumana. Habremos terminado nuestra experiencia en el cuarto reino, el humano, y entraremos en el quinto reino, el reino espiritual, el reino que se llama de las almas liberadas. Y ese es nuestro trabajo ahora, de la humanidad, que ese es nuestro trabajo. El trabajo de la humanidad es traer el quinto reino a la manifestación, ¿no? Sí, nuestro trabajo es evolucionar. Sí. Dar el siguiente paso que tenemos que dar toda la humanidad en conjunto. Y todo llegará a su tiempo. De momento ahora tenemos que enfrentarnos a determinados problemas y esos problemas son retos simplemente que tenemos que superar para que la humanidad en conjunto dé el siguiente paso. Cada ser humano es una célula de la familia humana, del cuerpo de la humanidad. No pensemos que evolucionamos aisladamente. Todos progresamos al unísono dentro de la familia humana. Pero igual que hay en el cuerpo una célula de la uña del dedo gordo del pie que tiene una conciencia, no es lo mismo que una célula del corazón o una célula del cerebro, una neurona. Pero todos estamos progresando juntos como humanidad, como reino humano. Y igual que cuando me pisan, me duele no solo el dedo del pie, sino que me duele todo el cuerpo. ¿Verdad que cuando pisan no dicen, no, es que se queja mi uña del pie? No, me quejo yo entero. Pues lo mismo, la humanidad está progresando. Estamos progresando y todos los éxitos y todos los fracasos pertenecen a toda la humanidad en conjunto. Entonces, ahí estamos, progresando, evolucionando y dando el siguiente paso que tenemos por delante. Luego vimos, después de ver la evolución de la vida y de la forma, vimos entonces la anatomía sutil del ser humano. Es tremendamente importante conocernos. Tenemos que conocer cómo estamos constituidos, nuestra anatomía oculta. Que además del cuerpo físico tenemos un cuerpo etérico, que también es físico, pero es sutil, con sus centros energéticos, con sus 7 chakras mayores, con sus 21 centros menores, con los 49 centros terciarios. Sobre todo el cuerpo etérico es importante para que trabaje con sanación. Luego tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo astral, para tener emociones, deseos, un cuerpo mental concreto, una mente inferior, y luego tenemos una mente superior, tenemos el alma, y finalmente somos una chispa de Dios mismo, que es lo que se llama la mónada, el yo soy o Dios en nosotros. Y ese es nuestro verdadero ser, la mónada, la chispa de Dios mismo, la chispa divina, y eso es nuestro verdadero ser. Por eso cuando Jesús decía, cosas más grandes vosotros haréis que yo, no estaba lanzando un piropo, solo estaba afirmando una realidad.
y es que la propia divinidad, Dios mismo, está dentro de cada uno de nosotros y que esa divinidad, a medida que se va desplegando, pues va haciendo de un ser humano algo mucho más que un simple ser humano. Que lo que ellos han hecho, todos nosotros lo podemos hacer y lo haremos algún día, sin excepción. La evolución de la humanidad está dentro del plan de la jerarquía, ¿sí? En el último tema de este seminario hablaremos sobre los maestros de camino hacia Dios. Los maestros, que son los hombres y mujeres que han alcanzado la perfección humana, evidentemente ellos colaboran con el plan que no es suyo, con el plan que tiene Dios, nuestro sistema solar, para todos los seres de este sistema solar. Y los maestros conocen ese plan. Lo conocen y cooperan voluntariamente con ese plan para toda la evolución de todos los seres. No solo la evolución de los seres humanos, también la evolución de los seres del reino mineral, el vegetal, el animal y también el humano. De manera que ese plan es lo que ellos conocen y es lo que cada uno de nosotros tendríamos que ir intuyendo para averiguar cuál es nuestro pequeño papel dentro del plan. Cada uno de nosotros tiene una misión que hacer dentro del plan. No hay nadie que sea suficientemente pequeñito o pequeñita para que no cumpla su papel dentro del plan. Todos tenemos una misión dentro del plan. Será humilde, pero tenemos una misión. En nuestra familia, en nuestro grupo, tareas de servicio, en la profesión, todos tenemos una tarea, una misión que hacer, porque todos hemos venido a esta encarnación, hemos encarnado también con un plan, con un propósito. Y cada uno tiene que ir descubriendo cuál es nuestro propósito para esta vida. Sí. Si lo desconectamos, seríamos todos más felices. Aprovecho para recordar que es mejor que apaguemos un ratito. Bien. Bueno, pues entonces es un recordatorio muy breve de lo que vimos en el seminario anterior. En este seminario, pues vamos a ver los temas un poquito más rápido que en el seminario anterior. Vamos a ver en primer lugar la ley del renacimiento, la ley de la reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley del karma. Vamos a ver la vida después de la muerte. Vamos a ver la historia oculta de la humanidad y por último los maestros y el camino hacia ellos. Bien, vamos por tanto a ver en primer lugar lo que es la ley del renacimiento, porque si no entendemos, si no comprendemos mínimamente lo que es la ley de la reencarnación, cómo funciona, cómo opera, hay muchísimos enigmas en esta vida que no podremos jamás entender. ¿Por qué? Porque hay piezas del puzzle que se nos escapan. Entonces, básicamente, ¿qué es la ley de la reencarnación? La ley de la reencarnación básicamente es la entrada del ser humano, el alma humana, su entrada en diferentes cuerpos durante muchas veces. Eso es esencialmente, de manera sencilla, lo que es la reencarnación. Etimológicamente, re significa volver, luego in significa entrar, y luego carnis significa carne. Esa es la etimología de la palabra reencarnación, que significa, por tanto, repetidas entradas en la carne, en una envoltura de carne.
Eso es básicamente lo que es la reencarnación. Esta enseñanza, hasta el año creo que fue 559, 53, en el Concilio de Constantinopla, el cristianismo la tenía dentro de sus doctrinas. En aquel concilio, como muchas otras cosas, pues se descartaron ciertos documentos apócrifos, pues que no se consideraron adecuados, y una de esas enseñanzas que quedó relegada fue la enseñanza de la reencarnación. Aproximadamente 1.000 millones de seres humanos, de los 1.000 que somos hoy en día, creen de manera natural en la reencarnación. Son todos los seres humanos que tienen la religión hinduista en la India y también los budistas. Todos creen en la reencarnación. De todas maneras, hay en el Nuevo Testamento, quien lo lee, y os lo aconsejo que al menos una vez lo leáis en la vida, porque uno tiene que también redescubrir nuestras propias escrituras, no solo leer los Upanishads o el Corán, también tenemos que leer el Nuevo Testamento y reinterpretarlo a la luz de la sabiduría ancestral. En un fragmento del Nuevo Testamento, cuando le preguntan los discípulos, le dice referente al retorno del profeta Elías, entonces les dice, refiriéndose a Juan el Bautista, él es Elías, el que tenga oídos que oiga. Y en otro versículo le dice, Elías ha venido ya, y no le reconocieron. Es decir, Jesús en el Nuevo Testamento también explica, digamos, la verdad, digamos, la realidad de la reencarnación. Entonces, hay numerosos problemas que no se pueden entender. Sobre todo, muchas desigualdades que vemos en la vida, que no tienen sentido. El que nazca una persona, por ejemplo, con una cara hereditaria, no se entiende, un síndrome de Down. Que alguien nazca en una familia pues muy acomodada y otro pues que nazca en una familia pues que no tiene ni para comer. El que alguien tenga posibilidades o que nazca en una familia de gente ya sabia, una gente con mucha educación o en una casta brahmánica en la India, en que tiene todo ya a su disposición para ser muy espiritual. Hay muchas cosas que si no se tiene en cuenta la reencarnación, jamás lo podremos entender. Jamás. ¿Por qué? Porque las religiones normales no ofrecen ni siquiera una mínima explicación lógica. Sin embargo, ha habido filósofos occidentales, grandes pensadores, que sí, en Occidente, que sí, ellos han creído en la reencarnación del mundo ecológico. Pues, podríamos citar importantes, pues como Leibniz, por ejemplo, Schopenhauer, tenemos a Giordano Bruno, a Goethe, a Kant, a Schelling, Flammarion, Jacob Boehme, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender de manera sencilla qué es o cómo funciona la reencarnación, nos puede ser de utilidad hacer un paralelismo entre lo que es la escuela, donde va cualquier niño, y lo que es la escuela de la vida. Entonces, aquí tenemos la escuela, colección, y aquí tenemos la vida. Entonces, el colegio, podemos hacer un paralelismo con la vida, y es que para los seres humanos ese colegio es la Tierra, nuestro planeta. Luego, cada alumno del colegio, pues es simplemente un alma humana, o también se le conoce como el nombre de yo superior. Ese es el alumno, un alma humana. Luego, ese alumno en general pues lleva unos libros, lleva un uniforme, unos útiles
el lápiz, los colores, todo eso forma parte de los cuerpos de la personalidad. Lo que ya hemos visto, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Esos son todos los útiles del alumno, del estudiante, el uniforme, los libros, son los cuerpos de la personalidad. ¿Para qué? Para obtener experiencias, estudiar los libros, todo esto. Luego, las lecciones que aprende el estudiante cada día en el colegio, podemos entender que esos son todas las experiencias de la encarnación. Todos los millones de experiencias de cada vida, de cada encarnación, pues esas son las lecciones que va aprendiendo día tras día el alumno en el colegio. Luego, el alumno está hasta las 5 o hasta las 3 en el colegio y luego se va a casa. ¿Vale? ¿Y en casa qué hace? Pues hace los deberes, ve por la televisión, disfruta. Pues entonces, el estudio en casa podemos compararlo con la asimilación post-mortem. Es decir, nosotros recibimos las lecciones, aprendemos durante el día de colegio y por la tarde vamos a casa a asimilar y hacer los deberes. Pues aquí en esta vida todos tenemos, durante el tiempo que tenemos un cuerpo físico, tenemos muchas experiencias. Millones de experiencias. Pero luego, cuando dejamos el cuerpo físico, tenemos que ir a casa a asimilar todas esas experiencias. Es lo que se llama la vida post-mortem, después del cuerpo físico, y es donde en los mundos superiores asimilamos esas lecciones que hemos aprendido. No podemos estar siempre teniendo experiencias, también tenemos que asimilarlas, integrarlas, destilar la esencia y la sabiduría de cada experiencia humana. Por eso necesitamos, después del cuerpo físico, una serie de años, normalmente varios cientos de años, para asimilar todas las experiencias de esa encarnación. Bien, esto es básicamente un paralelismo en lo que es la escuela de estudiante, un alumno, con la escuela de la vida. También podemos decir que cada día en el colegio, podemos decir que es una vida en la tierra. Cada día en el colegio es también una vida aquí en la tierra, en el plano físico, encarnados. Cuando el estudiante, el niño, hace los deberes, ¿qué le pasa? Pues que va al día siguiente al colegio, ya con los deberes aprendidos, y está siempre en un poco mejor posición que el día anterior. Pues lo mismo. Después de una vida en el mundo físico, hacemos los deberes, asimilamos las experiencias, integramos la sabiduría, la experiencia, y luego tenemos que continuar y al día siguiente, a la vida siguiente, entonces tenemos que vivir otra vida llena de experiencias. Y cada vida es distinta, cada encarnación es distinta. Ninguna encarnación es igual a la anterior. ¿Por qué? Porque en cada encarnación encarnamos en cuerpos diferentes, en familias diferentes, en grupos diferentes, en razas diferentes, en países diferentes, en cuerpos masculinos o femeninos. De manera que tenemos por delante todas las experiencias. Y al final, cuando hemos aprendido todas las lecciones del colegio, ¿qué ocurre? Pues que luego para la universidad. Cuando me haya pasado, pues no sé, ahora los años de estudio, no sé, pero antes era SD, luego el BUP, y hacía el COU, y luego iba a la universidad. Pues
Cuando uno acaba el grado de grados inferiores, entra a la universidad. Pues lo mismo. Cuando el alma llega a cierto punto, en el que ya ha aprendido muchas lecciones, entonces termina su estancia en el colegio y entra a la universidad. La universidad es lo que se llama el sendero del discipulado o el sendero de iniciación, en el que el ser humano aprende las lecciones más importantes y más grandes. Y finalmente, ¿qué ocurre? Pues que el estudiante se gradúa en la universidad y le dan la licenciatura. Y es licenciado. Y deja la universidad, pero sigue aprendiendo luego más cosas. Hará un máster, un posgrado, luego se irá a otro país a aprender. Pues lo mismo, cuando el ser humano acaba la universidad, ¿qué ocurre? Pues que le dan la licenciatura, que es técnicamente la quinta iniciación. Ya ha aprendido todo lo que tiene que aprender como ser humano. Se convierte en un hombre o una mujer perfectos. No tiene nada que aprender como ser humano. Ha acabado su escuela. Entonces, a partir de ahí, sale de la universidad y entonces se dice que el ser humano tiene por delante 7 caminos, de los cuales puede elegir uno. Se llaman los 7 caminos de la evolución superior. Uno de esos caminos, de esos 7 caminos, consiste en quedarse aquí, en la tierra, encarnado, con cuerpo físico. Aunque ya se haya superado la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Es lo que se llama un maestro de sabiduría, una maestra de sabiduría. ¿Eh? En la Tierra, a nivel de, luego lo haremos en la última zona, hay 63 maestros. 9 por 7, 63. Es un número esotérico y corresponde a los maestros que hay siempre en cada momento. Aunque nunca son los mismos también, van variando. Pero tiene un número clausus, 63. ¿Y cuando los sorprendo? ¿Eh? ¿Y cuando los sorprendo? Porque es yo he dicho que cuando ya pasas todas estas etapas, va a la universidad, pero aquí no aplica, se repartir curso. Vamos a ver. Yo prefiero una unidad. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con un estudiante que no es como un estudiante? Pues a veces no siempre hace falta que repita curso. A veces simplemente porque le ponen profesores luego por la tarde, después del colegio, y tiene que hacer más deberes. Pues repetir curso es la última opción. Pero si al final está tan travieso que ni siquiera aprende, pues entonces tiene que repetir curso. Y al siguiente, pues ya está. Con solo que se siente en la sala y escuche un poco, al final del curso, el año siguiente ya aprueba. 263 maestros están hipotéticos, ¿no? No. En cuerpo físico. La mayoría en cuerpo físico. La mayoría en cuerpo físico. Hay algunos en cuerpo etérico, pero la mayoría en cuerpo físico. La mayoría en cuerpo físico. De esto hablaremos en el último tema del seminario. A mí me llama la atención porque si no envejecen, porque quien envejece y se ponen enfermos, no están como interactúan con nosotros, si no nos vamos... Con nosotros no interactúan. No. Sí. Yo puedo tener cuerpo físico y alguien vive en Estados Unidos, tiene un cuerpo físico y yo no interactúo con él. Los maestros viven normalmente en lugares recónditos, en lugares desconocidos, y ellos no se muestran a los seres humanos. No, los maestros no trabajan con nosotros. Trabajan con discípulos muy adelantados, con iniciados o con discípulos muy superiores. Un maestro es una bomba atómica andando. Como dice Sara. Entonces, un maestro, digamos, imagínate qué ocurre si en vez de poner una bombilla indulgente, como una bombilla indulgente y la enchufo a la red y le pongo 1.000.000 de voltios. Y yo saltaría por los aires. Entonces, los maestros han desarrollado tal radiación, tal campo magnífico y espiritual, que ellos solo pueden trabajar con iniciados o con discípulos superiores. Y esos discípulos avanzados o iniciados menores son los que, de alguna manera, están en contacto
con discípulos o buscadores. Es una serie de transformadores. De otras cosas, porque los maestros siguen la ley de la economía, que es la ley de los tres mundos de materia, la ley más sagrada. Ellos, sus maestros, no pierden un ápice de energía cuando no es necesaria derrocharla. Entonces, los maestros tienen cuerpo físico, la mayoría, algunos cuerpo etérico. Se puede decir que están en la periferia del gran Agrama, ¿no? Eso es lo que nos dicen los libros, la periferia del gran Agrama de Champala. Esto hablaremos el último día. Cuando hablemos de lo que la composición de la jerarquía, los maestros, lo que es Shambhala y todos estos conceptos tan sublimes, y cuál es el camino, que quizás lo más práctico, cuál es el camino que tenemos por delante para ir accediendo hacia ellos. O sea, esto será en el último día. Por lo que ha estado comentando antes y por lo que ha dicho ahora mismo, que accedemos a ellos, pero a través, digamos, de los discípulos. Los discípulos, digamos, son los que se encargan de transmitir, digamos, a la sociedad en general a través de libros, básicamente, ¿no? Sí, de libros, de conferencias, de la presencia, del servicio. Hay muchos discípulos que son discípulos de los maestros y nadie sabe que son discípulos, pero ellos sí que mandan informes regulares al maestro sobre cómo va evolucionando cada discípulo. Cada uno es la medida de su luz. Y nuestro verdadero nivel espiritual es por nuestra radiación, por la luz en la cabeza. Y los discípulos, a través de esa experiencia, pues pueden saber si otra persona pues va avanzando en el camino. Eso tiende, ahora mismo estamos convocando aquí nosotros, Claro. en el trabajo, en la vida cotidiana. Es decir, nosotros, igual que tenemos una familia de sangre, también tenemos una familia espiritual, con la que ya nos hemos relacionado en vidas anteriores. Entonces, Eso dicen que internamos en grupo. sí, claro. Y al encarnar en grupo nuestra familia espiritual, de vez en cuando, pues cuando llega el momento, nos encontramos. Siendo jóvenes o siendo más mayores, y cuando una persona que siente estas enseñanzas como que no son algo desconocidas, sino que siente que esto le es como algo familiar, y empieza a encontrarse o a conectarse con determinadas personas que sienten lo mismo, es el reconocimiento de su grupo espiritual. Y ahí es la paz. Sí, claro. Entonces, como dice el refrán, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Entonces al final la gente poco a poco se va encontrando, se va reconociendo, ¿no? Y igual que tenemos una familia de sangre, también tenemos una familia espiritual. Un grupo en el que pues, hemos venido a conocernos, a trabajar y a seguir haciendo trabajo o servicio como continuación de la vida anterior. Has dicho antes que los maestros de sabiduría también trabajaban con los iniciados. Podía trabajar con algún iniciado. Y yo entendí antes que, por ejemplo, iniciados podíamos ser muchos de los que estamos, ¿no? Y que era lo que explicamos. Sí. Entonces, como si dices que son como algunos iniciados muy iniciados, es decir, algo. Aquí no hablamos de iniciados de Reiki. Aquí no hablamos de iniciados de Reiki. No. Y... Es decir, Entonces no somos iniciados todos. vamos a ver, en general, en todos los grupos espirituales no hay iniciados. Vale. Lo que sí hay discípulos en diferentes grados y hay discípulos probacionistas Como la escuela, claro. que los están probando durante años y luego hay discípulos en sus diferentes grados. Y finalmente un discípulo se hace un discípulo aceptado. Pero de todo esto nadie se entera. Solo se entera uno. Y después, al cabo de varios días, uno puede entrar en el sendero de iniciación. Hablamos tal como lo ve la jerarquía, no como lo ven los seres humanos. Entonces, cuando el ser humano entra en el sendero de iniciación y alcanza la primera iniciación, significa que su alma ha alcanzado un desarrollo muy elevado, empieza a tener ya percepciones de los mundos espirituales,
es una persona que hace un servicio continuo a la sociedad. El fruto se conoce por el árbol. Y no tenemos que fijarnos en las palabras de un ser humano, ni en las mías menos, sino fijarse en las acciones. ¿Qué es lo que hace una persona por los demás? ¿Cómo se comporta y cuál es su compromiso ante el mundo? Eso es lo que tenemos que ver siempre. Cuando veamos una persona que está entregada a los demás, a su familia, al grupo, a la sociedad, esa persona que está continuamente dando afecto, cariño, alegría, positivismo, es una persona que entonces sí que podemos entonces acercarnos a ella. Vale la pena acercarse a este tipo de personas. Esas personas serán las que nos ayudarán. Como dicen todos los santos de la India, si quieres convertirte en un santo, camina junto a un santo. Entonces, la presencia y la radiación de una persona que está en el camino espiritual, de alguna manera también nos ayuda inevitablemente y nos eleva. ¿Qué ocurre con un simple trozo de hierro que se pone al lado de un imán? ¿Sabéis? Al cabo de unos días, el trozo de hierro acaba volviéndose un imán, se imanta. Y eso es un proceso natural. Y es una analogía de lo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso uno, cuando lo siente, tiene que irse acercando y tiene que irse relacionando con gente que está en el camino espiritual. Y cuanto más se acerca a esas personas y más esté en contacto con ellas, pues irá poco a poco transformándose de un trozo de hierro en un imán. Eso es algo natural. Aparte de la vida misma. Entonces, por tanto, el fracaso, como decía la compañera, el fracaso no puede existir. Puede existir el retraso. Puede existir el retraso, evidentemente, pero no el fracaso. Seres que fracasan como ser humano prácticamente no existen. Y somos 60.000 millones de almas humanas. No somos solo 7.000 millones, somos 60.000 millones de almas humanas. Por tanto, no hay prácticamente fracasados. Igual que gente que se convierta en un maestro, es muy difícil. Da 1 o 2 casos cada siglo. Cada 100 años. Por tanto, entendamos que el fracaso no existe. Y que siempre tenemos continuas oportunidades para aprender y para repetir aquellas lecciones pues que nos resultan difíciles. Evidentemente, cada uno tiene su propio ritmo, su propia velocidad, su propio nivel, y hay lecciones que nos cuestan más o nos cuestan menos. Pero estar tranquilas y tranquilos. Que si hay una lección que nos cuesta, en la vida siguiente nos darán la oportunidad para aprender. Y naceremos, pues si teníamos una lección dura de aprender como esposo y esposa, pues a lo mejor nos ponen como padre e hijo, o madre e hija, o madre e hijo. Y a lo mejor así aprendemos finalmente la lección. Bien. ¿Sí? ¿Y los grandes dictadores que han cometido revoluciones en la humanidad? Sí. Bueno, están aprendiendo. Están aprendiendo, simplemente. Seguirán aprendiendo. A través de lo que luego veremos, la ley de causa y de efecto, toda causa que ponemos en movimiento luego tiene un efecto. Y si generamos sufrimiento a otras personas, eso lo viviremos en nuestra propia carne. Entonces, junto con la ley de reencarnación, y luego lo veremos, está la ley de causa y de efecto, sin la cual tampoco, si no se entiende, no entendemos nada de la ley. Luego lo veremos. Entonces, ¿qué ocurre con un dictador? Pues bueno, pues tiene que aprender ciertas lecciones, ni más ni menos. Sufrirá más, sufrirá menos, pero al final aprenderá las lecciones. Bien. Hay gente que se pregunta, a ver, bueno, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué yo no me acuerdo de las vidas pasadas? Si la reencarnación es una verdad, una realidad, ¿por qué yo no me acuerdo de las vidas pasadas? Bueno,
A veces casi mejor no acordarse. Porque a veces hemos cometido alguna fechoría de la cual mejor no acordarse. Pero bien, fuera de la broma, cuando el ser humano deja el cuerpo físico, cuando el ser humano abandona el cuerpo físico, luego lo veremos a la tarde, está un tiempo en lo que se llama el plano astral, ya no tiene cuerpo físico, y entonces se despierta en el mundo astral o cama loca. Después de un tiempo en el mundo astral, después de dejar el cuerpo físico, abandona también el cuerpo astral y se despierta en el mundo mental o devacán, que se llama, que es el mundo celeste, dentro del mundo mental inferior. Y después de una serie de años o siglos en el mundo mental, cuando ya no tiene nada que asimilar o que aprender de sus experiencias en la vida física, entonces ha abandonado los tres cuerpos y el alma despierta en su propio mundo, en el mundo causal o el mundo mental superior, y el alma se da cuenta de que siempre ha sido el alma. Tiene su plan para su próxima encarnación, tiene sus visiones y decide ahora qué lecciones tiene que aprender a partir de ese momento. Y es cuando a partir de ese momento el alma de nuevo empieza a, mediante un proceso que luego veremos que se llama los átomos permanentes, pues se fabrica un cuerpo mental, se fabrica un cuerpo emocional y finalmente, con la ayuda de agentes déricos o angélicos, se construye un cuerpo etérico y un cuerpo físico dentro del cuerpo de una mujer. Por tanto, después de cada vida, se destruyen los cuerpos de la personalidad. Y toda la esencia, las experiencias, la destilación de esas experiencias de esa vida, se incorporan dentro del alma de lo que es su cuerpo, el cuerpo causal. Entonces retenemos la síntesis de las experiencias, pero los detalles se pierden. ¿Por qué? Porque los cuerpos se han destruido. Entonces, cuando de nuevo iniciamos una encarnación, esa nueva mente, ese nuevo cuerpo emocional, ese nuevo cuerpo etérico físico, conservará las capacidades, conservará el carácter, conservará la energía, la actitud, pero no conserva ya los detalles. ¿Por qué? Porque los detalles se han destruido en el proceso post-mortem. Por eso, no recordamos las vidas pasadas, porque los detalles de las vidas pasadas solo se encuentran en el mundo del alma, en el cuerpo causal, en el cuerpo del alma. Aquí sí que están los detalles. Entonces, la manera para recobrar todos los detalles de nuestras miles de vidas pasadas es contactar con el alma y llegar a experimentar la memoria que tiene el alma, que es donde se han conservado todas las experiencias y todos los detalles. ¿Cómo podemos llegar a la memoria del alma? Pues a través de el triple trabajo de meditación, servicio y estudio. A través de la meditación, el servicio y el estudio, el ser humano va creando un canal que se llama el puente del arco iris o el antacarana, que es un hilo telefónico en el que finalmente, cuando es construido este antacarana o puente del arco iris, el ser humano tiene acceso a la memoria del alma. Pero este puente hay que construirlo desde abajo, a través de la meditación,
a través de nuestras mejores aspiraciones, del servicio y del estudio espiritual. Cuando se forma esta atacarada, entonces empezamos a tener destellos de la memoria del alma, que es donde se conservan todos los detalles de las vidas pasadas. Hay casos especiales, sobre todo en niños hasta los 7 años, en los que a veces esos niños sí que tienen recuerdos de vidas pasadas. Normalmente son niños que murieron por muerte trágica. Es lo que han descubierto los clarividentes. Y debido a ese proceso que no han terminado, entonces los niños cuando nacen al poco tiempo, a los pocos meses o años, entonces a veces sí que conservan entonces los recuerdos de la vida anterior. Pero normalmente un ser humano no recuerda sus vidas anteriores, a no ser que sea ya un iniciado de alto nivel. De alto nivel. Bien, a veces hay gente que pregunta, bueno, si cada vez que nace un ser humano estamos creando, Dios creó un alma, pues aquí somos, vamos a ver, somos miles de millones, ¿no? Eso es lo que dice el cristianismo. Desde el punto de vista de la tradición esotérica, lo que se dice es que somos aproximadamente 60.000 millones de almas humanas, que pasamos hace unos 18 millones de años, todas del reino animal al reino humano. Hace esa fecha aproximadamente, los animales dieron un salto y elevaron su nivel y pasaron del reino animal al reino humano. Y eso somos nosotros. Y esa puerta se cerró. En casos muy especiales puede volverse a abrir para determinados animales. Algún animal doméstico que hace un gran sacrificio por su dueño. A lo mejor un perro San Bernardo que es capaz de salvar a personas y él muere en ese sacrificio. En ese caso tan especial, un animal puede individualizarse y alcanzar la condición humana. Pero es algo muy especial, muy raro. Porque la puerta se cerró y no se abrirá hasta que llegue el tiempo conveniente, el tiempo adecuado. Por eso somos 60.000 millones de almas humanas que estamos repartidas en todo momento en el mundo físico, que ahora somos 7.000 millones, pero en el mundo astral, después de morir, hay otros miles de millones, en el mundo mental, otros varios miles de millones, y en el mundo del alma, esperando encarnar, somos el resto de los varios cientos de millones de almas. Por tanto, entre el mundo físico, el mundo emocional, el mundo mental y el mundo del alma, ahí están repartidos los 60.000 millones de almas. Y esto va variando dependiendo de la época y el lugar histórico. ¿Me seguís? Y ahora hay 7.000 y hace años hubo 5.000. Bien, da igual, se van repartiendo. Fijaros que aquí en el mundo físico, estamos normalmente 60, 70, 80 años viviendo. Pero es que luego en el mundo emocional, después de morir, en el mundo mental y en el mundo del alma, en este proceso solemos estar entre 1.000 y 1.200 años. Entre cada encarnación el intervalo suele ser entre 1.000 a 1.200 años, por regla general. Luego hablaremos de los casos especiales. ¿Puede repetir yo que pasa? Sí. Que entre vida y vida, encarnación y encarnación, pasan entre 1.000 y 1.500 años. Entonces, ¿en el cuerpo o emocional podemos quedarnos ahí 1.200 años? No, luego hablaremos. Cuando hablemos sobre la vida después de la muerte, veremos los intervalos, más o menos. De manera que, si aquí somos 7.000 millones, tener en cuenta que aquí tenemos una vida a lo mejor de 60 años, pero en todo esto
tenemos 1200 años. Por tanto, donde hay, evidentemente, más almas humanas son en el mundo emocional, el Kama Loka, después de morir, en el mundo mental, en el Devacán, el mundo celeste, y en el mundo del alma, el plano causal, esperando encarnar. Ahí está la gran mayoría de las almas. Pero alma. ¿Eh? Como alma. Bueno, ¿qué quieres preguntar? Yo, no, lo que quiero preguntar es que aquí estamos con el cuerpo físico ¿Sí? y con una paciente y con una alma. No. Va. Lo voy a explicar. A ver, yo soy el alma. Y es que siempre he sido el alma y soy el alma. Y ahora me pongo mi abrigo. ¿Vale? Pensaba que tenía frío. Vale. Entonces, soy el alma que me pongo un cuerpo físico. ¿Vale? Este cuerpo físico me gusta muchísimo, es maravilloso, ¿verdad? Lo queremos todos. Pero claro, envejece, vive, crece, envejece. Algunos tienen suerte, viven como Sara. Son casi inmortales. Otros no tienen tanta suerte, pues se van con 5 añitos, niños que se mueren. Recién nacido. Con el alma no nacida que ¿Eh? con un alma no nacida, un no nacido. Bueno, ya hablaremos. ¿Vale? Entonces, este cuerpo va envejeciendo, este traje, este abrigo tan maravilloso de Barcelona, pues va envejeciendo. Al final se hacen aquí agujeros, cosas, claro, lógicamente, ¿no? Cuando es nuevo, maravilloso, pero al cabo de 10 años o 15 años ya el abrigo ya está miserable, ¿no? Y finalmente se rompe. Se gasta y el traje a la basura. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sigo siendo el alma, pero ese traje, esa desgastado ya no me sirve. ¿Vale? Entonces llego al plano astral, y en el plano astral, en Kama Loka, pues bueno, sigo teniendo este traje, ¿no? Y durante un tiempo, pues me dura, ¿no? Pero finalmente he asimilado todo lo que tengo que asimilar y entonces me lo quito, claro, si me lo quito me daría aquí y no es planta con nada, ¿eh? Pero me lo puedo quitar de nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo sigo siendo el alma. De manera que yo siempre he sido el alma. Que me pongo trajes y me quito trajes. Entonces yo no soy un cuerpo que tiene un alma. Yo siempre soy el alma que me pongo trajes. Entonces, desde el punto de vista tenemos que cambiar radicalmente. Radicalmente. Y es pasar de tener una percepción de que somos un cuerpo que tiene un alma a la percepción y a la experiencia de que siempre somos el alma que nos ponemos trajes y nos quitamos trajes. Y siempre somos el alma. Y esa es la única realidad. Eso es el ser humano. Es un alma inmortal y eterna que está sujeta durante mucho tiempo, pero no para toda la vida, a un proceso de ponerse trajes, el traje mental, el traje emocional y finalmente el traje de buzo que apenas podemos caminar, que es el cuerpo físico, que es lo más denso de lo más denso inimaginable. Pues cuando uno deja el cuerpo físico y pasa al mundo astral, cuando se compara la vida en el mundo astral con la vida física, es de una libertad y una belleza inimaginables. Quien ha tenido experiencias cercanas a la muerte lo puede contar, lo puede contrastar y lo puede confirmar. Porque nadie quiere volver. Nadie quiere volver al mundo físico. A todos los obliga. Porque no es su momento. De manera que los mundos sutiles, los mundos superiores, comparados con el mundo físico, son los verdaderos mundos del ser humano.
Y este mundo físico es un mundo de una limitación terrible. Incluso podríamos decir, si resulta que yo aquí estoy nada más 60, 70 años, y aquí estoy 1200 años, 1200 años, y yo puedo decir en realidad que soy un ser del plano físico, no. Seamos objetivos, no podemos decirlo. Yo soy un ser de los mundos espirituales, porque vivo 1200 años, 1500 años. Y temporalmente, pues vivimos 60, 70, 80 años, con suerte, en el plano físico. ¿Y todos cargamos lo mismo a encarnar? No, todos no. Nosotros ya lo veremos, depende del grado de evolución. De manera que tenemos que empezar a hacer un cambio de chip completo. Y de pensar que somos un cuerpo que tiene un alma, no. Siempre somos el alma, que tenemos un cuerpo a veces temporalmente durante un tiempo, poco tiempo, porque el resto luego estamos en los mundos sutiles, en los mundos superiores. ¿De acuerdo? Entonces, este cambio de chip es importante hacerlo. ¿De acuerdo? Pues a lo mejor es lo del ejemplo del abrigo y ver que nos ponemos abrigos y nos quitamos los abrigos. Pero nosotros siempre somos el que viste la ropa. Los cuerpos se desgastan, crecen, envejecen, se deterioran y finalmente agotan su vida, mueren. Pero el que lleva esos trajes, esos abrigos, ese no cambia, es el alma, lo que somos en realidad. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre lo que se llama la reencarnación y los átomos permanentes? Bien, cuando un cuerpo físico se desgasta, se deteriora, envejece o muere, entonces ese cuerpo físico tiene como un átomo que se llama el átomo permanente físico, que es como un chip, como que en términos informáticos, es como un chip que es el resumen perfecto y completo de lo que es el cuerpo físico. Informática no sé cómo se llama eso. Bueno, es un chip, ¿de acuerdo? Entonces, toda la calidad del cuerpo físico, su composición, todas sus experiencias, todo eso queda resumido en lo que se llama el átomo permanente físico. Que normalmente en la vida siempre ese átomo permanente físico está alojado en el corazón, en el ventrículo izquierdo. Cuando morimos, ese átomo permanente físico entonces sale del cuerpo físico y se lo lleva el alma humana, el yo superior, se lo lleva al mundo astral, al kama loka, después de morir. Cuando está aquí en este mundo astral una serie de años o el tiempo que sea necesario, y también le toca la desintegración o la muerte del cuerpo astral, ese cuerpo astral también, el resumen de él se lo lleva el alma hacia los mundos superiores en el átomo permanente astral. ¿De acuerdo? Entonces, para decirlo seguro, Sí. en el átomo permanente físico, ahí va el que una persona vaya creciendo espiritualmente y así en el No. cuerpo físico. No tiene nada. Solo atañe al cuerpo físico. Indica tu grado de vibración, tus cualidades. Sería tu nivel, el nivel que has alcanzado. Tu ADN físico. Como una especie de ADN. De ADN. Y esto sería, si no la palabra exacta, el cuerpo astral tiene un átomo que es el resumen del ADN astral o emocional. Y lo mismo ocurre con el mundo mental. Pero también le influye a ese ADN, a ese átomo, la espiritualidad, ¿no? Porque se refina los Claro. átomos físicos. Claro. Este átomo no siempre es el mismo.
sino que en cada encarnación, en cada vida, se va refinando, se va purificando, va elevando su vibración. Ese ADN físico, emocional y ADN mental, que es el átomo, la unidad mental permanente, indica nuestro nivel, lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado hasta ese momento durante miles y miles de vidas. Y cuando finalmente el alma humana abandona el Devacán y destruye el cuerpo mental inferior, entonces el alma despierta en su propio mundo y entonces se lleva consigo los tres átomos permanentes. El átomo permanente físico, el átomo permanente emocional y la unidad mental permanente. Y durante un tiempo el alma conserva esos átomos permanentes, el ADN, hasta que el alma tiene que volver de nuevo a encarnar, porque no ha alcanzado la perfección todavía. Entonces, cuando llega ese momento de la encarnación de nuevo del alma, ¿qué hace el alma? Pues extrae de sí misma el átomo permanente mental, que es como un código genético mental, y empieza a atraer materia que corresponde en el mundo mental, materia del mismo nivel, de la misma calidad y de la misma vibración, y mediante lo que es la atracción, esa unidad mental permanente construye un cuerpo mental de una calidad idéntica a como la tuvo en la vida anterior. De manera que el alma de nuevo, cuando se construye primero la mente, el cuerpo mental, entonces llega el momento de crearse el cuerpo emocional. El átomo permanente emocional empieza a atraer, como un imán, y empieza a atraer la materia del mundo emocional de acuerdo al mismo nivel que adquirió en su vida anterior. Y se forma, por tanto, un cuerpo emocional donde lo dejó justo en su vida anterior. Ni más ni menos. Por eso en una vida siguiente no somos mucho mejores de lo que fuimos, somos la continuación, simplemente. Entonces, que en el mundo astral, en el mundo mental, seguimos aprendiendo. En nuestra siguiente vida estamos donde nos quedamos. En los mundos sutiles no se aprende. Se asimila las experiencias del mundo físico. La escuela de aprendizaje solo es en el plano físico. Luego, en los mundos sutiles, después de morir, lo que hacemos es asimilar las lecciones. Asimilamos las lecciones. Y eso lo veremos luego en la vida después de la muerte. Son mundos de asimilación, mundos de reflexión y meditación sobre cada acto, cada pensamiento, cada emoción que hemos puesto en activación, en marcha, en la vida física. La escuela, la única escuela de aprendizaje y donde plantamos las semillas para aprender es en el mundo físico. Entonces tiene sentido en las profesiones que tengamos ahora, cuando tú sientes aquello que haces, bien si puedes estar de orador, como tú ahora mismo estás transmitiendo aquello que tú estás sintiendo, aunque ahí luego también va el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, todo es importante. Las profesiones, pero todo, cualquier experiencia de la vida es importante. Es que no hay nada que no sea importante. Todo es una experiencia. Entonces, cualquier experiencia se derive de cualquier relación humana, de tu familia, del trabajo, del grupo, del vecindario, de tu profesión, todo es una experiencia. Y eso es lo que al final hace que el alma vaya creciendo. Pero luego esas experiencias hay que asimilarlas, hay que reflexionarlas. Los mejores ideales que a veces no hemos alcanzado a poner en práctica en la vida física, luego en los mundos sutiles se desarrollan y se transforman en fuerzas y energías y poderes para la vida siguiente. No se pierde nada de lo que en esta vida ponemos en marcha. Pero a veces aquí no se consiguen muchas cosas. Pero
luego se transforma luego en capacidades para la vida siguiente, de manera que al día siguiente, en la vida siguiente, somos un poco mejor estudiantes. Pues yo preguntarte, los átomos permanentes están en el cuerpo causal, ¿no? Finalmente sí, el alma se los lleva. Sí, pero cuando llega el día en que el cuerpo causal es destruido, ¿dónde va? Es que la mujer ya va por los últimos grados. Va por los últimos grados. Bien. Esos son temas mucho más profundos. Pero sí, tienes razón. Finalmente, el cuerpo causal, el cuerpo del alma, lo dijimos el día anterior, llega a un punto que el ser humano, cuando está tan adelantado, al final, el cuerpo del alma, el cuerpo causal, se desintegra. Y no tenemos ya alma. Pero ya no hace falta los átomos, ¿no? No. Pero no hay evolución. No tenemos alma, sino que somos, en realidad, la chispa divina, la mónada, el Dios en nosotros, unidos directamente a un cuerpo físico. Por tanto, el ser humano ahora es una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Luego el ser humano nada más es una dualidad. Un ser humano perfecto, un hombre y una mujer perfectas no es una trinidad, es una dualidad. Es una chispa divina de Dios mismo trabajando a través de un cuerpo humano. Y eso es un Cristo, un Buda y cualquier maestro. El alma se desintegra. Por tanto, el alma es temporal. El alma es temporal. Y con ello se desintegra también como permanente y entonces ya directamente con el alma cara. Sí, pero la mujer ya está muy adelantada. Entonces, habéis visto el tema de los átomos permanentes y también como en cada vida se van destruyendo los cuerpos, por eso no conservamos los detalles de cada vida anterior. Pero esos detalles sí que están dentro de lo que es la memoria del alma, la memoria en el cuerpo causal. Ahí se conservan todos los detalles. Y eso se puede ir recobrando a través del proceso que hemos dicho de meditación, servicio y estudio. Por eso la importancia de la meditación, el servicio y el estudio, y por eso hablaremos en el próximo seminario de ello. No se puede producir verdadero avance en el camino espiritual hasta que uno no medita. Y es así. Hasta que uno no medita y lo siente interiormente y se pone cada día a meditar un poco, hemos llegado hasta un punto del camino evolutivo. A partir de que nosotros sentimos, porque no hay que comprometerse por nada que nos diga, siente porque uno lo siente. Cuando uno siente que tiene que meditar cada día un poco, a partir de ese momento entramos en una nueva fase de la evolución humana. Así es. Sí, en toda su majestuosidad, porque aquí lo que tenemos es un débil, un pálido reflejo de lo que es nuestra consciencia del alma. Es una milésima parte lo que la conciencia de nuestra alma, la que logra infiltrarse a través de los cuerpos y pasar y atravesar el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico y el cuerpo físico, lo que al final tenemos a nivel de conciencia cerebral vigílica de la conciencia de nuestra alma es un uno por mí. Es lo que implica que si de todo esto por lo tanto no estamos en la conciencia de la atrás y ya está. Estamos solamente dando cuenta de este momento aquí ahora y yo no estoy consciente de que la atrás. Primero, porque no se ha formado todavía el antakarana. Y segundo, porque nuestro principal problema son la calidad y la composición de los cuerpos. Los cuerpos plantean un reto tremendo al alma, y es su composición, su calidad, su vibración. Imaginaros que tengo aquí yo, encima en el techo, una bombilla de 1000 vatios. Y yo ahora le pongo un globo de color azul. La bombilla sigue luciendo, pero ese globo de color azul, y además si está un poquito con polvo y está sucio, pues dará una luz un poco ya
muy disminuido. Ahora encima te pongo otro globo de color verde. Con lo cual la luz sigue luciendo evidentemente, pero tiene que pasar el globo azul y el verde. Y finalmente le pongo otro globo además de color rojo, el físico. Con lo cual allí, ¿qué vemos? Bueno, vemos una luz tan tenue, tan débil, que diremos, sí, allí hay un poco de luz. Si yo cojo esos globos y empiezo de cristal, y empiezo a limpiarlos, a darles bien con el limpiacristal Spidey, con lo que sea, y limpio muchísimo el globo rojo, limpio mucho el globo verde, y finalmente limpio el globo azul, al final, bueno, la luz no será completamente que irradia, ¿no? Radiante, pero la luz, a pesar de los tres globos ya limpios y transparentes, pues bueno, será muy diferente, ¿de acuerdo? Por eso el trabajo del ser humano no está en trabajar con el alma. Si nuestra alma ya es un maestro en su propio plano. Nuestra alma es un maestro en su propio plano. ¿Sabéis la sabiduría y la experiencia que tiene desde hace ya 18 millones de años? Los problemas son los cuerpos, los lobos. Los lobos. Entonces, por una parte, el trabajo de un buscador es limpiar continuamente los lobos, que es lo que se llama la purificación de los cuerpos, la limpieza de los tres cuerpos, la alineación de los tres cuerpos, y por otra parte, crear el canal de comunicación, el hilo telefónico, entre el cerebro físico y el alma, que eso es el antakarana. Ahora tenemos nosotros solo lo que se llama el sutrama, el cordón de plata que suministra vida desde el alma hasta nuestro cuerpo físico. Solo tenemos ese conducto, que es el cordón de plata, que está anclado en dos sitios en el cuerpo. Uno, el hilo de conciencia en el cerebro, en la glándula pineal, y otro, el hilo de vida en el corazón. Gracias a ese cordón de plata, el alma nos suministra la vida, porque en el momento que se quita un hilo, el cuerpo muere, o caemos inconscientes. Pero hay que crear otro hilo, que es un hilo telefónico, entre el cerebro y el alma. Y ese hilo telefónico, llamado el puente del arco iris o el antakarana, hay que crearlo desde abajo. ¿Cómo? A través de la meditación, a través de la aspiración, a través de la oración, a través de la invocación. Y es como la araña que a través de su esfuerzo empieza a tejer ese hilo, ese tubo. Y cuando finalmente lo construye, entonces podemos tener plena comunicación un día con el alma. De manera que el iniciado sabe que es al mismo tiempo el alma y es también un cuerpo. Y nunca pierde la conciencia del alma, porque como está unido telefónicamente a ella, el iniciado sabe que es un alma caminando y expresándose a través de un cuerpo físico. Nosotros no tenemos conciencia de que somos el alma, porque no tenemos todavía creado el hilo telefónico. Y eso es lo que se crea a través de la meditación. El tanto por ciento del cerebro que dicen... Estamos utilizando... En una meditación o en una regresión personal del alma que puede soplar aspectos de esas vidas cuando se ha llegado a un nivel, detallito. Puede soplar. Sí, no que es un grito ni que nadie... Puede soplar es una persona cotidiana que da de lados a la otra. Puede soplar cositas. Sería esa conexión que establece la que te va dando pequeños detallitos, ¿no? Son intuiciones, a veces visiones, a veces sueños. A través técnica de regresión también, pero cuidado. Normal, cuidado con la regresión. Hay que tener cuidado con la regresión. Eso digo, con técnica normal, no técnica... Con todo, hay que ser muy prudente y hay cosas que son buenas y cosas que pueden tener efectos colaterales. Pues como las respiraciones, como ciertos tipos de yoga, estas cosas son en
técnicas que mueven muchas energías muy potentes y a veces es como poner los dedos en un enchufe de mismo. No estamos preparados. Uno tiene que hacer las cosas según su preparación, según su nivel. Entonces hay que ser prudente y es mejor paso a paso. Una duda que yo tengo, si dices que de una vida física a otra pueden pasar 25 años, no es cierto entonces, como mucha gente dice, yo recuerdo vidas pasadas de un siglo, que sería imposible entonces. Hay casos especiales, luego lo veremos. Pero no sería lo normal. Lo normal no es. Lo normal no es. Ahora, cuando una persona está recorriendo conscientemente el camino espiritual, ahí empiezan ya a haber excepciones. Y ya las contaremos. Vale. Conexión. Una persona puede intuir, no intuir, sino que te dice cosas. ¿Qué conexión, qué conecta con los maestros o con el alma? ¿O hay ese cordón de...? Con los maestros no conectan, porque los maestros no tienen tiempo para entretenerse con algo. Cuando una persona te dice... Los maestros están muy ocupados con todo el trabajo planetario. Y su trabajo es a nivel de todo el planeta. Que te digan eso, de acuerdo, pero tenemos que tener una visión elevada. Un maestro está haciendo un trabajo planetario, no duerme, está trabajando continuamente, casi no come, es decir, tiene mucho trabajo. Pero me refiero a la persona esa física, sí, que tiene es que hay un canal. Puede tener cualidades de clarividencia. Puede ser clarividente astral, puede ser clarividente mental. Son personas que pueden tener poderes psíquicos. Pero cuidado, los poderes psíquicos no son sinónimo de desarrollo espiritual. La mayoría de nosotros ya teníamos esos poderes psíquicos en la Atlántida. Éramos muy psíquicos. Y eso se cerró por nuestro propio bien. A veces hay poderes psíquicos que se abren de nuevo, por lo que sea, y son cosas que hemos traído entonces en esta vida de la Atlántida. Y eso es mejor que lo cerremos. Porque eso sería un regalo. Puede haber ayudar. Puede ser un regalo. Puede ser un regalo o puede ser una maldición. Ya lo explicaré. No todos los poderes psíquicos son iguales. Hay poderes psíquicos que vienen del cuerpo emocional o poderes del alma. Los poderes del alma, los psiques superiores, son las cualidades del alma que no tienen nada que ver con los poderes psíquicos. Vale, pero es que nos hablábamos de los... No. Yo estoy hablando de los poderes del alma, que hay una conexión que esa persona puede decirte algo y después ya para ayudarte. En general son cualidades o desarrollos a nivel emocional o a nivel mental. Pueden ser cosas de clarividencia astral o clarividencia mental. Entonces pueden ser cosas útiles. Pero luego hay que ver también la vida de estas personas. Hay que ver el ejemplo que dan. Claro, pero sí, hablamos de gente y de personas buenas. Que no cobren. Sí, claro, exacto, pero no, de todo eso. Uno tiene que ver siempre los frutos que dan algo. Sí, hablando de personas buenas. Cuando uno ve muchas cosas, entonces, pues uno puede entonces fiarse o no. Es que yo no estoy viendo a esa persona, pero mi pregunta era, ¿qué conexión? Porque como tú dices que hay una conexión con el alma, ¿esa persona ya está conectada con su alma? Normalmente no. Son temas simplemente a nivel psíquico. Entonces, Que es suficiente para darte información fidedigna y seria. Los mensajes que le dan no son de maestros de sabiduría, pero sí son de personas que le pueden dar mensajes para que nos den a nosotros. Eso sería así, ¿sería correcto? Sí, a ese nivel sí. Vale. A nivel de alma todavía... Vale. ¿No se puede un maestro valer de algo para fomentar la espiritualidad en personas que están empezando, que no creen en nada, y demostrarle que hay algo más que lo que vemos por aquí? Puede ser, pero es muy extraño, porque un maestro siempre aplica la ley de economía. Entonces, un maestro lo que menos quiere es trabajar
con los tres mundos de la forma. Un maestro hace años que trabajaba en la época de Blavatsky, pero luego ese tema cambió completamente. Entonces, a partir de entonces, los maestros solo trabajan con nuestra alma. En el mundo causal, en el mundo del alma. ¿Por qué? Porque ellos ya son los protectores y los guardianes de nuestra alma. Un maestro es el maestro de su grupo de almas de su propio rayo. Y es a las almas, a nuestros yo superiores, los que ellos, digamos, protegen y también suministran ideas. Y a medida que el discípulo va abriendo poco a poco ese canal, pues toda esa información que el maestro ha comunicado al alma, poco a poco va llegando al cerebro físico. Pero en general un maestro no trabaja en los tres mundos de la forma. ¿Por qué? Porque son ilusorios. Para impulsar. Para un maestro es ilusorio. Para impulsar a un... Puede ser Sara. Es que yo... Puede ser, pero... Que he visto a mi alrededor, ¿sabes? Porque estoy puede ser, pero es muy raro. Entonces, Es muy raro. cuando hay una conexión entre el cuerpo físico y ahí influye también el maestro del rayo al que tú pertenezcas. Mira, para un maestro los tres mundos de la forma son ilusorios. Es decir, es que sabe que esos tres mundos, el mundo mental, emocional y físico, son mundos transitorios, son mundos que en realidad no tienen relativa importancia para la jerarquía. Por eso los maestros de la jerarquía trabajan siempre desde el mundo de las almas. ¿Por qué? Porque es el nivel de la verdadera evolución humana, ayudando al alma humana. Y luego el alma humana, cuando es ayudada, a sus propios cuerpos, poco a poco los va ayudando y los va protegiendo y los va ayudando a evolucionar. Pero un maestro solo trabaja a nivel del alma. Otros niveles, no. Vamos, que cuando alguien dice que ha conectado con Jesús, va a conectar con el secretario de Jesús. Bueno, todo es respetable, me refiero que todo es respetable y, como decía antes, tenéis que ver el modus vivendi de una persona que da esos mensajes y valorar siempre con discernimiento. Es verdad que hay muchas personas que dicen Pero que Jesús es conectar con Jesús. La verdadera ayuda siempre viene desde el alma. Trabajar en los tres mundos para ellos es una fuente de problema. Una fuente de problema. Bueno, y entonces vamos a ¿qué hora es? Las 25. Las 12. Bien, ¿tenéis alguna pregunta para...? Sí, ahora ya vamos a hacer el descanso. Sí, media hora. ¿Tenéis alguna pregunta para dejar el tema así? Cuando una persona hace una meditación y le viene a la mente el rostro de algún discípulo un poco elevado, una y otra vez, debe hacerle caso de que eso puede ser real o es un espejismo. No, puede ser real. Lo que ocurre es que uno tiene que llevar un diario espiritual en el que vaya anotando todas las experiencias. Entonces, cuando una experiencia se va repitiendo bastantes veces, entonces uno pues puede tomar nota en su diario y quedárselo para él. Porque sí que puede significar alguna conexión pues con un grupo de almas, con el ashram de su maestro o con un condiscípulo que vendrá en un momento dado a su vida. Esas son cosas que uno tiene que tenerlo en lo más recóndito de su corazón, en su diario. No para enseñárselo al vecino o al hermano del grupo. Las cosas más sagradas siempre se tienen que llevar en el más estricto anonimato. Entonces, es bueno llevar un diario y apuntar esas cosas, pero no darle tampoco demasiada importancia. Cualquier cosa en el camino espiritual que infle nuestro ego, malo. Malo. Cualquier cosa. Un comentario de alguien. Oye, que he tenido un sueño o una meditación, que el maestro manda un mensaje para ti. Mal. ¿Qué? Porque lo último que un maestro quiere es
engrandecer el ego. Es lo último que un maestro Pero quiere. si te da un mensaje para mucho que no. Pero que a lo mejor lo que he dicho antes no está hecho. Digo que uno tiene que valorar las cosas y tener discernimiento. Solo digo que cualquier mensaje, cualquier información, cualquier comunicación que haga que la personalidad se crezca, mal. Por eso hay que tener siempre mucho discernimiento. Por eso el discernimiento es el primer punto básico del camino espiritual. Discernimiento, discriminar entre lo real y lo irreal. Y dentro del camino espiritual y del camino discipulado, el tema psíquico es una prueba. Por eso forma parte del camino probatorio, del sendero probatorio, porque también se nos van poniendo exámenes, pruebas, a lo largo del sendero. ¿Pruebas para qué? Pues para ver si las aprobamos o no las aprobamos. Y el tema psíquico es siempre una prueba. Entonces vamos descubriendo cosas de alguna forma. Pues, eso tiene que quedar en... Porque lo normal es que se lo cuente otra persona para ver si es cierto o no es cierto, lo que siente, lo que... ¿no? Hay cosas que uno puede compartir solo con gente muy afín en su grupo espiritual. Porque ellos te pueden ayudar también a ver, pues sí, pues no, pues esto sí, ¿no? Dentro del grupo. Sí. ¿Se puede o no? Sí se puede, claro. Ya esto. Se puede, pero solo digo que hay que estar siempre muy despierto con cualquier cosa que engrandezca el ego. Yo digo que hay que estar muy, muy atento, nada más. Vale, ya. Por eso es Y yo a lo que es espiritual, de contar las cosas, y no porque ya he recibido un mensaje en la meditación, pues aquello, me han dicho un ser, un ángel, me ha dicho un maestro, que tengo que hacer cosas, una cosa. Cosas que tienen que repetir muchas veces, discriminar mucho discernimiento, y en última instancia se puede compartir con un compañero de grupo para valorar esas informaciones. Pero el tema psíquico, y ya con esto terminamos, es también una prueba. Hay que tener mucho discernimiento. Pues venga, lo dejamos aquí y vamos a hacer un descanso.